Vamos a dar lectura a este capítulo de la vida de San Juan Bosco. Se titula La carrera, el salto, la varita mágica en la punta del árbol. Vamos a escuchar qué enseñanza nos quiere dejar San Juan Bosco para el día de hoy. Demostrado que mis habilidades no había nada de magia, de nuevo me entregué a reunir a mis compañeros y a divertirles como antes. En el capítulo anterior, San Juan Bosco fue, de cierta manera, regañado por los sacerdotes porque San Juan Bosco realizaba actos con sus compañeritos a esta sociedad que la llamó la Sociedad de la Alegría, que era un grupo de amiguitos, donde San Juan Bosco fue el fundador. San Juan Bosco puso algunas reglas, y que quería pertenecer a este grupo de amiguitos tenía que reunir las condiciones de ser una persona devota de Dios. Entonces, queridos hermanos, entonces que San Juan Bosco lo regañaron pensando que estaba haciendo brujería, hechicerías, que hacía magia, y él explicó al sacerdote cómo y de qué manera realizar estos actos. Entonces aquí San Juan Bosco nos está dando a conocer que después de este regaño que tuvo con los sacerdotes, continuó con su vida, y es cuando dice que sucedió por entonces que algunos levantaban hasta las nubes a ciertos saltimbanquis que había dando un espectáculo público de carrera a pie, recorriendo la ciudad de Shirley de una punta a otra en 2 minutos y medio, casi al mismo tiempo que emplea un tren a gran velocidad. Sin medir las consecuencias de mis palabras, dije que yo me atrevía a desafiar al charlatán. Un compañero imprudente fue a contárselo a él y me metió en un desafío. Un estudiante desafía a un corredor de profesión. Entonces, para entenderlo de una manera más fácil, San Juan Bosco, después de que fue regañado por los sacerdotes y explicó el motivo de cómo lo hacía, San Juan Bosco empieza sus habituales reuniones. ¿Cuál era su proceder en las reuniones? Para llamar la atención de sus compañeritos. Se inicia con Ave María, se reza el Santo Rosario, se hacen lecturas santas, y después de esto, como para armonizar el ambiente, él se inventaba hacer saltos en la cuerda, pararse de manos con los pies hacia arriba, hacía un poco de cosas o trucos que él había aprendido a través del tiempo, que había visto cada vez que venía un circo y los payasos o los acrobatas iban haciendo, y él le ponía mucha atención para realizar lo mismo. Y entonces aquí nos está diciendo San Juan Bosco que llegó un corredor de profesión que corría a gran velocidad en 2 minutos y medio, y no faltó el compañerito que fue y lo echó al agua. Se puso a decirle al profesional que San Juan Bosco lo retaba para hacer esta carrera. Vamos a escuchar en qué termina este pleito de la carrera. El lugar escogido fue la Alameda de la Puerta de Turín. La apuesta para aquel entonces era de 20 pesos. Como yo no tenía tal cantidad, varios amigos que pertenecían a la Sociedad de la Alegría me ayudaron. Asistía a una enorme multitud. Comenzó la carrera y mi rival me cogió algunos pasos de ventaja, pero enseguida gané terreno y le dejé tan atrás que se paró a la mitad de la carrera dándome por ganada la partida. El correo profesional dije San Juan Bosco. Te desafío a saltar, dijo, pero hemos de apostar 40 pesos o más si quieres. Aceptamos el desafío, y como le tocase a él la elección del lugar, fijó el salto. Consistía en saltar un canal hasta el muro de contención. Saltó el primero y llegó a poner los pies junto al muro justamente. De esta manera, al no poder saltar más allá, no podía perder, pero no ganar. Mas el ingenio vino en mi ayuda. Di el mismo salto, pero apoyé las manos sobre el parapeto o muro y caí de la otra parte. Me dieron un gran aplauso. El corredor dijo otra vez, te desafío otra vez, escoge el juego de destreza que prefieras. Acepté y elegí el de la varita mágica, apostando ya 80 pesos. Tomé pues una varita, puse un sombrero en su extremo y apoyé la otra extremidad en la palma de la mano. Después
sin tocarla con la otra, la hice saltar hasta la punta del dedo del meñique, del anular, del medio del índice, del pulgar, la pasé por la muñeca, por el codo, sobre los hombros, a la barbilla, a los labios, a la nariz, a la frente. Luego, deshaciendo el camino, volvió otra vez a la palma de la mano. No creas que voy a perder, dijo el rival, este es mi juego. Tomó la misma varita y con maravillosa destreza la hizo caminar hasta los labios, donde chocó con la nariz un poco larga y al perder el equilibrio no tuvo más remedio que cogerla con la mano porque le caía al suelo. El infeliz, viendo que se le volaba su dinero, exclamó casi furioso: pasó por todo, menos porque me gano un estudiante. Pon los 100 pesos que tengo, los ganaré aquel de los, los ganará aquel de los dos que coloque sus pies más cerca a la punta del árbol. Entonces aquí San Juan Bosco nos está comentando que eh, pues se puso a hacer unas apuestas y en todas las apuestas se iba ganando, pero más adelante vas a mirar qué enseñanza podemos sacar. Continuamos. Señalaba un olmo que había junto a la alameda. Aceptamos también esta vez. En cierto modo, hasta nos hubiese gustado que ganase, pues nos daba lástima y no queríamos arruinarlo. Sube primero él, olmo arriba, llega con los pies a tal altura que a poco más que hubiera subido se hubiese doblado el árbol, cayendo a tierra el que intentase encamararse más arriba. Todos convenían en que no era posible subir más alto. Lo intenté, subí cuanto fue posible sin doblar el árbol. Después, agarrándome en el árbol a dos manos, levanté el cuerpo y puse los pies 1 metro más arriba de mi contrincante. ¿Quién podrá nunca expresar los aplausos de la multitud, la alegría de mis compañeros, la rabia del saltabequín y mi orgullo por haber resultado vencedor, no de unos condiscípulos, sino de un campeón de charlatanes? En medio de su gran desolación, quisimos proporcionarle un consuelo. Compadecidos de la desgracia de aquel infeliz, le dijimos que nosotros le devolvíamos su dinero si aceptaba una condición: pagarnos una comida en un restaurante. Aceptó agradecido. Fuimos en número de 22. Tantos eran mis partidarios, la comida costó 25 y 215 fueron los que le devolvimos. Entonces, después de que San Juan Bosco participó de todas estas pruebas y de cierta manera que un ridículo, el charlatán, el que creía sabérselas todas, pues San Juan Bosco, teniendo en cuenta que San Juan Bosco había conocido y ha recibido la misericordia de Dios que hizo él no se quedó con el dinero. Perfectamente se hubiera podido quedar con todo ese dinero, que era mucho para él entonces, pero él, como dando ejemplo de vida, de evangelio vivo, quiso tener misericordia. ¿Con quién? Con su enemigo, con su contrincante. Y él, por iniciativa propia, que hizo, decirle al que al que había perdido contra él, de que simplemente los invitara a una comida que le salía por solamente 25 pesos, y el que había apostado todo ese dinero se le volvieron 215 pesos. Es decir, quiere decir de que San Juan Bosco simplemente se quedó con un 10% de todo lo que había ganado. Y a esto es lo que se llama la misericordia. Si somos misericordiosos, podemos mirar el dolor del hermano y podemos ayudar, porque muchos hermanos hoy en día, lastimosamente, tienen 2 pesos y quiere ganarse ya al otro día 4 pesos, y de 4 quiere 8, y así sucesivamente. Pero nunca se detiene a pensar que tal vez en su propia familia, aquella tía, aquel abuelito, aquel personaje de la misma familia está enfermito, solo, abandonado, requiere una ayuda. Y es una ayuda que puede ser un mercadito de 20,000 pesos colombianos, puede ser equivalente a $4 estadounidenses. No es nada y es gran ayuda para esta persona que está pasando necesidades. Si tú eres de una de las personas de las familias adineradas que no tienes problemas de dinero, le aseguro que entre su propia familia hay alguien que necesita un abrazo, necesita que alguien lo escuche, necesita alguien que lo acompañe, necesita alguien con quien pase un rato agradable de juego.
Eso es tener misericordia y eso se llama las obras de misericordia, tanto espiritual como material. Continuamos con nuestra lectura de este santo. El dinero valía mucho en aquel tiempo. Fue aquel, fue aquel un juez de gran alegría. Yo me su, perdón, y yo me cubrí de gloria por haber ganado en destreza a todo un profesional. Los compañeros contentísimos porque se divirtieron, mas no poder con el espectáculo y el banquete final. También debió de quedar contento el charlatán, que volvió a ver en sus manos casi todo su dinero y gozó también de la comida. Al despedirse, dio las gracias a todos diciendo: devolviéndome el dinero, me evitáis la ruina. Os lo agradezco de corazón. Guardaré de vosotros grata memoria, pero en la vida no volveré a desafiar a un estudiante. Es muy chistoso porque de que un chico, 17 años tal vez, le haya ganado a un profesional. La gran destreza que vio de alcanzar don Juan Bosco en sus años mozos en el manejo de la varita mágica puede deducirse de que a sus 70 años, en 1885, muy acabado de salud, repitió la proeza de un modo impecable con bastoncito. Entonces aquí nos está dejando con una nota aclaratoria que San Juan Bosco a los 70 años aún hacía el truco de la varita. Ahora vamos, queridos hermanos, a ver de qué se trata sobre los estudios de los clásicos, qué enseñanza podemos sacar de esta vida de este gran santo. Al verme pasar el tiempo tan disipado, diréis que necesariamente debía descuidar los estudios. No os oculto que habría podido estudiar más, pero recordad que con atender en clase tenía suficiente para aprender lo necesario. Tanto más cuanto que entonces yo no distinguía entre leer y estudiar, y podía repetir fácilmente el argumento de un libro leído o expuesto por otro. Además, como mi madre me había acostumbrado a dormir más bien poco, podía emplear 2/3 de la noche en leer libros a mi placer, dedicar casi todo el día a trabajos de mi libre elección, como dar repaso, lecciones particulares, cosas que aunque me prestaba a hacerlas por caridad o por amistad, no pocos me las pagaban. Entonces, San Juan Bosco, desde sus principios de vida, tenía algo en especial, desde que tenía una memoria muy prodigiosa, que él simplemente con asistir a la clase o escuchar la explicación del profesor, sencillamente ya le queda memorizada y por tal motivo no tenía necesidad de ponerse a estudiar la lección para poder pasar el examen final. Y San Juan Bosco nos está diciendo que su Santa Madre le había enseñado a dormir muy poco en la noche y a raíz de que pues no tenía como sueño, entonces él se dedicaba a leer libros, es decir, aprovechar el tiempo de una manera eficaz para que así durante el día, ¿qué hacía? Aparte de ir a clase, de hacer sus clásicos, de predicar, de hacer acrobacias y todo este tipo de cosas, pues aparte de eso, pues él ofrecía y vivía la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él, en vez de irse a conseguir otro empleo, otro trabajo, cosas así, pues él aprovechaba el tiempo para enseñarle a sus compañeritos que estaban pues un poco atrasados en ciertas materias y les ofrecía tiempo de calidad y una buena amistad para que ellos pudiesen avanzar en sus estudios. Y San Juan Bosco nos dice que algunos le pagaban por ofrecerle estas enseñanzas, como hay otros que simplemente no ofrecían ningún gracias. Había por aquel tiempo en Cherie un librero judío de nombre Elías, con quien me relacioné asociándome a la lectura de los clásicos italianos. Pagaba una moneda por cada volumen que devolvía después de leído. Leí un día un volumen de la Biblioteca Popular. El cuarto año lo empleé en la lectura de los autores italianos. En el quinto me di a estudiar los clásicos latinos y comencé a Cornelio, a Cicerón, a Quinto, a Tito, a Cornelio, Tácito, Ovidio, Virgilio y Horacio y otros más. Yo leía aquellos libros por diversión y me gustaban como si se entendiese totalmente. Solo más tarde me di cuenta de que no era cierto, puesto que
puesto que, ordenado sacerdote, habiéndome puesto a explicar a otros aquellas celebridades clásicas, entendí que sólo después de mucho estudio y gran preparación se alcanza el sentido justo y su calidad literaria. Entonces aquí San Juan Bosco nos está comentando que durante sus espacios libres pagaba un peso después de que sacaba un libro prestado en la biblioteca y que lo se entendía de una manera muy fácil, pero nos está diciendo que a futuro, cuando ella se convirtió en sacerdote, intentaba explicar estos libros, pues la comunidad cotidiana a pie, católicos a pie, pues no logran entender eso, y él entendió que él tenía una gracia muy especial por comprender el tema del estudio. Pero las tareas escolares, las ocupaciones de los repasos, el mucho leer requerían el día una gran parte de la noche. Varias veces me sucedió que me cogía a la hora de levantarme con un libro de Tito entre las manos cuya lectura había empezado la noche anterior. Eso arruinó de tal forma mi salud que durante varios años de mi vida parecía que al borde de la tumba. Por eso siempre aconsejaré hacer lo que se pueda y no más. La noche se hizo más para descansar y fuera del caso de necesidad, nadie debe dedicarse a estudios después de cenar. Un hombre robusto resistirá durante algún tiempo, pero acabará por dañar más o menos su salud. Entonces el consejo de San Juan Bosco nos está diciendo que la noche se hizo fue para descansar y que pues estudiar de la manera que sea necesario, pero sin irse a los extremos, porque San Juan Bosco se fue al extremo de ponerse a leer demasiado y terminó dañando su salud, que él dice que estuvo a punto de la muerte. Entonces, las cosas son buenas, pero no en exceso. Entonces, queridos hermanos, de esta manera hemos leído, escuchado y aprendido de la vida de San Juan Bosco. Entonces, queridos hermanos, antes de implorar la bendición final, Padre eterno, séllenos con el fuego del Espíritu Santo, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de la Santísima Trinidad, los santos abuelitos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un especial agradecimiento a cada uno de ustedes que llegaron hasta el final. Somos muchos los llamados, pocos atendemos el llamado o a veces no alcanzamos a llegar hasta el final. Dios los bendiga en gloria y bendiciones. Unidos en oración, ustedes oren por mí, por favor, y yo estaré orando por ustedes. Hasta pronto, por favor, no te olvides suscribirte. ¿Cómo te suscribes? En la parte superior vas a encontrar 3 puntos, la opción de suscribirse, encuentras también la opción me gusta o like, que es que hacer esto, dejar una carita feliz, una manito, un aplauso, un emoticón, hace que estos videos YouTube los muestre a más hermanitos en el mundo entero y de esta manera nosotros nos convertimos en instrumentos de evangelización a través de las redes sociales. Hasta pronto, unidos en oración.